Buen día. Hoy otro podcast de actualidad médica. Las opciones terapéuticas para pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas como artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis axial, lupus eritematoso sistémico, psoriasis, dermatitis atópica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, entre otras, han mejorado de forma sustancial en las últimas 2 décadas. La capacidad de interferir con múltiples vías de transducción intracelular hace de los inhibidores de la Janus quinasa una alternativa interesante para diversas patologías y sus fenotipos clínicos. Hasta el momento, se han aprobado 5 inhibidores JAK en diferentes regiones del mundo: tofacitinib, baricitinib, peficitinib, upadacitinib y filgotinib. Aún existe limitada evidencia derivada del seguimiento a largo plazo de estos medicamentos, por lo que se hace necesario obtener recomendaciones de uso. Las Janus quinasa son tirosinas quinasas no receptoras asociadas al dominio citoplasmático de receptores de citoquinas tipo 1 y tipo 2, que se activan al unirse a sus ligandos. Una vez se fosforilan, estas fosforilan transductores de señal y activadores de la transcripción, también conocidos como STAT, que luego inducen activación genómica. Los inhibidores JAK inhiben de forma reversible la señalización de quinasas. Algunas de las citoquinas que utilizan esta vía de señalización incluyen interleuquina 2, 6, 12, 15, 23 y el interferón, la eritropoyetina, trombopoyetina y el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos también utilizan esta vía. Las enzimas JAK, que son JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2, funcionan como dímeros que fosforilan las STAT al ser activadas y que llevan a transcripción genómica. La selectividad de los inhibidores JAK disponibles es variable y dependiente de dosis. Aún no existe una completa claridad sobre la totalidad de los efectos in vivo de los inhibidores JAK, con una gran parte del conocimiento sobre la contribución jerárquica de diferentes STAT basándose en conjeturas. Entre los inhibidores JAK aprobados actualmente o que se encuentran en estudio, se ha sugerido que las dosis clínicamente recomendadas de tofacitinib son preferencialmente inhibidoras de JAK1, JAK3 y JAK2. De baricitinib, principalmente inhibidoras de JAK1 y JAK2. De peficitinib, inhibidoras de JAK3 por encima de JAK1, 2 y TYK2. De upadacitinib como un inhibidor JAK1 con algún efecto JAK2 y filgotinib como un inhibidor JAK1 principalmente. Los principios generales de estas recomendaciones celular son, primero, el inicio de un inhibidor JAK y el objetivo de tratamiento de este se debe basar en un proceso de decisiones compartidas con el paciente, informando los potenciales beneficios y riesgos de la terapia. Segundo, las aproximaciones terapéuticas para el tratamiento de condiciones inflamatorias crónicas deben estar alineadas con recomendaciones de manejo nacionales e internacionales de la respectiva enfermedad. Tercero, la información de estas recomendaciones es para asistir las decisiones cuando se define el inicio de un inhibidor JAK. Cuarto, siempre se debe evaluar la información específica de cada producto antes de utilizarlo. Se deben tener en cuenta los siguientes puntos individuales. Primero, indicaciones. Los inhibidores JAK han recibido aprobación para el manejo de artritis reumatoide, artritis psoriásica y colitis ulcerativa que han fallado a DIMAR sintéticos clásicos o biológicos al momento de la redacción de estas recomendaciones. Como nota aparte, han recibido ya aprobación para dermatitis atópica, espondiloartritis axial y artritis idiopática juvenil. Al momento no hay evidencia cabeza a cabeza de superioridad de un inhibidor JAK frente a otro inhibidor JAK. Segundo, dosis y comedicaciones. Se debe utilizar la dosis recomendada para cada indicación y se debe tener en cuenta que éstas pueden variar entre las enfermedades. Se debe considerar ajustes de dosis en mayores de 70 años, pacientes con enfermedad hepática o renal y según el riesgo de interacción con medicamentos. Se deben seguir las recomendaciones de comedicación para cada enfermedad según el inserto de cada producto.
En artritis reumatoide se debe considerar el uso concomitante de metotrexato. Adicionalmente, se debe considerar la reducción de dosis en pacientes con artritis reumatoide en remisión sostenida por SEDAI o por criterios de remisión booleanos, si se están utilizando DIMAR sintéticos clásicos de base. Tercero, contraindicaciones. Infecciones graves activas o crónicas, incluyendo tuberculosis y otras oportunistas, son contraindicaciones para inicio de inhibidores JAK, al igual que las malignidades activas. Las disfunciones de órgano graves como enfermedad hepática, Child-Pugh-C o enfermedad renal grave, el embarazo, la lactancia y el tromboembolismo recurrente, y hacen una excepción en estas recomendaciones, y es que a no ser que el paciente esté anticoagulado. Es discutible esto con la evidencia que se ha venido recogiendo. Cuarto, se deben tener unas valoraciones pretratamiento y de gestión de riesgo. Se debe realizar un interrogatorio y un examen físico completo. Se deben reconocer recuentos celulares completos, transaminasas y función renal. El perfil lipídico se debe reconocer de al menos los últimos 12 meses y reevaluarlo al menos 3 meses luego de inicio del medicamento. No se requiere una valoración basal de la CPK. Se debe conocer las sorologías para hepatitis B, C y VIH. Adicionalmente, se debe realizar cribado de tuberculosis según las recomendaciones nacionales, actualizar y evaluar el esquema de inmunización, y se deben evaluar factores de riesgo para eventos tromboembólicos y eventos cardiovasculares. Quinto, en cuanto a eventos adversos, las infecciones graves parecen ser similares a los DIMARD biológicos. Se han reportado infecciones oportunistas como tuberculosis y se ha reportado un aumento de las tasas de herpes zóster al compararse con DIMARD biológicos. El riesgo de infecciones graves se podría mitigar con reducción o eliminación del uso de glucocorticoides. Las tasas de malignidad no parecen estar elevadas, pero el cáncer de piel, no melanoma, podría estarlo. Puede aparecer leucopenia, neutropenia y trombocitopenia durante su uso. Se ha reportado un mayor riesgo de eventos tromboembólicos y se ha reportado elevación de CPK, pero no se ha asociado a eventos clínicos. No se ha asociado a falla renal ni hipertensión arterial. Sexto, el monitoreo clínico y de laboratorio durante el seguimiento consta de unos mínimos que son recuentos celulares y transaminasas, al menos al primer y tercer mes, y luego de forma periódica, por ejemplo cada 3 meses. Se debe realizar un perfil lipídico al mes 3. Se debe hacer una valoración anual para cribado de cáncer en piel. Y se debe evaluar la respuesta al tratamiento utilizando índices validados de valoración de actividad de cada enfermedad. Se debe tener en cuenta que la PCR y la velocidad de sedimentación globular se pueden reducir independiente de la actividad de la enfermedad, algo similar a lo que sucede con los inhibidores de interleuquina 6. Al momento, la experiencia clínica con inhibidores JAK es limitada. Este consenso tiene como objetivo apoyar las decisiones del día a día del tratamiento de los pacientes. Debemos familiarizarnos con estas opciones de tratamiento, ya que, debido a su mecanismo de acción, probablemente los inhibidores JAK obtengan la misma cantidad de aprobaciones, o incluso más, que las que tienen actualmente los inhibidores del TNF. Te invitamos a participar en la sección de comentarios. ¿Qué quieres escuchar? ¿Cuáles son tus temas de interés? Síguenos en www.reumatología.online. Encuéntranos en YouTube y Facebook como reumatología.online, en Instagram como Dr. Sebastián Herrera, en Twitter como reuma_online- o reumatimes. Escúchanos en todas las plataformas de podcasting como Spotify, Google Podcasts, Spreaker y Apple Podcasts. Puedes ingresar también en nuestro podcast privado, podcast.reumatimes.com. Allí encontrarás revisiones de tema y el archivo de los simposios Reumatimes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast.